Comenzamos la retrospectiva de la semana en Venezuela. El lunes tuvo lugar la Gran Marcha Popular. Bajo este nombre convocó el oficialismo una manifestación en apoyo a la Asamblea Nacional Constituyente. Su destino, el Parlamento, en el que el órgano constituyente se instaló el pasado viernes y que al día de hoy comparte con la Asamblea Nacional de mayoría opositora. La marcha se celebra un día después del asalto al cuartel militar de la ciudad de Valencia. Aunque aún quedan incógnitas por esclarecer, la respuesta oficialista es una demostración de control de la situación. Hay quienes quieren el caos, hay quienes quieren hacerse del poder por la violencia. No es esa la vía. La vía es la que decidimos el 30 de julio pasado a través del voto secreto, directo, universal, libre del pueblo de Venezuela. Por su parte, la oposición se reunió en el Parlamento e interpretó los sucesos del domingo, de los que se desliga, como una muestra de crisis dentro del aparato militar venezolano, al tiempo que subraya su rechazo a la violencia militar como solución de la crisis política que vive el país. A fines de semana, el ministro venezolano de Defensa anunció en un tuit la detención de los líderes del asalto al fuerte militar de Paramacay en el estado de Carabobo. La tormenta tropical Franklin impactó en la noche del lunes en la costa suroriental de la península de Yucatán, México. A su paso por la península causó intensas lluvias, pero no se registraron víctimas ni graves daños. La tormenta recuperó fuerza en el Golfo de México, convirtiéndose en huracán, el primero de la temporada en el Atlántico, con vientos de hasta 160 kilómetros por hora. El miércoles por la noche impactó de nuevo en tierras mexicanas, esta vez en la costa oriental del estado de Veracruz. No se reportaron víctimas mortales, pero su paso dejó más de 660 evacuados y un rastro de destrucción en las comunidades más pobres y apartadas que ahora demandan apoyo por parte de las autoridades. Después del terrible accidente aéreo del año pasado en el que murió casi la totalidad del equipo chapecoense, el club brasileño continúa recomponiéndose. Este lunes se presentó en el Camp Nou, la cancha del Barcelona, para disputar un partido amistoso. Los 3 jugadores sobrevivientes fueron recibidos como héroes antes de comenzar el partido. Uno de ellos, el defensa Alan Ruschel, declaró que se cumplía un sueño de su infancia y después del partido pudo lucir emocionado una camiseta con la firma de Messi. La ONU dio a conocer el martes un duro informe contra el gobierno venezolano. Según la Oficina de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, las fuerzas de seguridad emplearon de forma desproporcionada y sistemática la violencia contra manifestantes durante las protestas. El alto comisionado pide a las autoridades poner fin de manera inmediata al uso excesivo de la fuerza en contra de manifestantes, a las detenciones arbitrarias y a liberar a todos los que han sido detenidos de tal modo. Recordamos a las autoridades de Venezuela que el derecho internacional prohíbe la tortura de forma categórica. Por su parte, Estados Unidos cumplió su amenaza e impuso nuevas sanciones económicas a 8 venezolanos por su papel en la constituyente. La lista incluye al hermano del fallecido presidente Hugo Chávez. El canciller Jorge Arriaza rechazó las sanciones. Esto devela y delata la arbitrariedad más absoluta en la toma de decisiones en los Estados Unidos y cómo no respetan ningún criterio, ningún principio elemental del derecho internacional público. Entre tanto, en una reunión extraordinaria de cancilleres en Lima, Perú, 17 países americanos hablaron abiertamente de dictadura en Venezuela y acordaron condenar la ruptura del orden democrático. Además, se negaron a reconocer la constituyente y expresaron su apoyo a la Asamblea Nacional. Lo que ha pasado en Venezuela con el establecimiento de la Asamblea Constituyente es un quiebre definitivo de lo que teníamos hasta ahora. Es decir, el desdibujo de las instituciones democráticas que se ha venido dando en los últimos tiempos ha llegado a su culminación y lo que tenemos en Venezuela es una dictadura. El presidente Nicolás Maduro insistió en que no le preocupa el rechazo internacional y, paralelamente a la cumbre en Lima, citó en Venezuela a los países miembros de la ALBA que ratificaron su apoyo a Caracas. La cumbre saludó la instalación de la Asamblea Constituyente, que destacó como un acto legítimamente soberano de los venezolanos, condenó las sanciones de Estados Unidos y ratificó su apoyo a un diálogo entre el gobierno y la oposición para resolver las diferencias en Venezuela.
En Chile, el Tribunal Constitucional admitió un recurso contra la ley de despenalización del aborto presentado por parlamentarios de la derecha. Los 11 senadores se oponen a este proyecto de ley que despenaliza la interrupción del embarazo en 3 circunstancias: inviabilidad fetal, peligro de muerte para la mujer y embarazo por violación. La iniciativa, una de las propuestas emblemáticas de la presidenta Michelle Bachelet, fue aprobada la semana pasada por el Congreso después de 2 años y medio de trámite legislativo. Luego de meses de altercados y tras el boicoteo a las elecciones para la Asamblea Nacional Constituyente, la participación en las elecciones regionales de diciembre supone un giro en la estrategia de confrontación del movimiento opositor en Venezuela. La oposición admite que no fue una decisión fácil. Hemos acordado por consenso preinscribir candidatos para las elecciones regionales vencidas y escamoteadas por el régimen desde el pasado año. Desde el oficialismo les advirtieron de que exigirán un certificado de buena conducta a los inscriptos. La oposición argumenta su desconfianza en el proceso electoral con hechos como la destitución del alcalde de El Hatillo, el opositor David Smolansky. Acusado de no evitar las barricadas y las protestas en el municipio que regentaba, el Tribunal Supremo de Justicia lo condenó a 15 meses de prisión, agregándolo a una lista de jefes municipales sancionados por negarse a contener las protestas contra el gobierno. Día Internacional de los Pueblos Indígenas. Con el fin de promover y proteger los derechos y libertades de los pueblos indígenas en el mundo, la Asamblea General de Naciones Unidas aprobó hace 10 años esta declaración en la que defiende la igualdad de los indígenas y exige su no discriminación. Hay cerca de 370 millones de indígenas en el mundo, lo que representa más del 5% de la población total, pero según la ONU se trata de una de las comunidades más vulnerables, víctimas de la marginación y pobreza, entre muchos otros problemas. Más de 45 millones viven en Latinoamérica, con 830 pueblos en toda la región. A pesar de que en el mundo los indígenas hablan unas 7.000 lenguas, la pérdida de los dialectos es una constante. Otra de las grandes dificultades es el desplazamiento forzado y la pérdida de sus tierras. Nosotros estamos acá participando en este proceso como cada año por nuestra resistencia, por mantener vivas nuestras raíces, por recuperar nuestros territorios. Pero, ¿cómo preservar sus costumbres, tradiciones y cultura? Esto es lo que busca este documento de las Naciones Unidas, el cual pretende además que los estados reconozcan dichas poblaciones, que las mujeres dejen de experimentar una doble discriminación por su etnia y género y que los niños y jóvenes tengan acceso a la educación. Tras 10 años de la declaración, los desafíos para reconocer a los pueblos indígenas, los cuales contribuyen a la diversidad y riqueza de las civilizaciones, siguen sobre la mesa. Humberto de la Calle anunció este miércoles que se presentará a las próximas elecciones presidenciales de Colombia. El ex jefe gubernamental en las negociaciones de paz ante las FARC y vicepresidente de Colombia entre 1994 y 1996 no definió aún si se postulará como candidato del Partido Liberal o de un grupo independiente que sería avalado mediante la recolección de firmas de ciudadanos. Pero lo que de la Calle sí aseguró es que su candidatura defenderá el acuerdo de paz firmado con las FARC en noviembre del año pasado. En Venezuela, la Asamblea Nacional Constituyente aprobó por unanimidad ratificar al presidente Nicolás Maduro en su cargo como jefe de Estado, de Gobierno y como comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Esto luego de que Maduro se pusiera a disposición del órgano y entregara su proyecto de constitución para que sea evaluado y discutido por ese órgano, integrado únicamente por miembros afines al gobierno. ¿Y cuál fue la respuesta de la Asamblea Nacional adecaburguesa frente al llamado al diálogo, frente a la buena voluntad, frente a la necesidad de acordarnos para recuperar la economía del país? La constituyente se ha hecho cargo de todos los poderes públicos y su primera decisión fue deponer a la fiscal general Luisa Ortega Díaz.
El viernes Caracas rechazó lo que calificó de amenazas imperiales tras la declaración del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en la que advertía que no descarta una opción militar en Venezuela. Trump no dejó claro si sería una intervención militar liderada por Washington o si se trataría de dar apoyo a la oposición. El Pentágono negó haber recibido una orden respecto a Venezuela. Chile, Colombia y los países del Mercosur ya rechazaron la amenaza de una intervención militar. El futbolista internacional mexicano Rafael Márquez, actual jugador del Club Atlas, negó en conferencia de prensa el jueves tener cualquier nexo con el narcotráfico. Niego categóricamente cualquier tipo de relación con dicha organización y con los hechos referidos en las diversas notas periodísticas. Comprendo la situación jurídica en la que me encuentro y de inmediato me evocaré al esclarecimiento de los hechos. Márquez fue acusado el miércoles por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos de ser testaferro de un capo del narcotráfico mexicano. El futbolista ex capitán de la selección de México y ex jugador del Barcelona fue incluido en una lista negra del Departamento del Tesoro de Estados Unidos por supuestos vínculos con el narcotráfico y de participar en una red de lavado de dinero. Tras rechazar la acusación, Márquez se comprometió a colaborar con las autoridades para esclarecer los hechos. El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, fue convocado el viernes a declarar por la Corte Suprema de Justicia en el caso de los sobornos de Odebrecht. La justicia colombiana ha pedido a Santos y a algunos de sus ministros su testimonio dentro de la investigación contra el senador oficialista Bernardo Miguel Elías Nader. Las pruebas enviadas a la Corte Suprema de Justicia indican que el senador habría recibido el equivalente a más de $5,5 millones por sobornos. El alto tribunal aceptó la solicitud de la defensa de Elías, que pidió el testimonio del presidente colombiano sobre cómo se firmó el contrato para la construcción de un tramo en la Ruta del Sol 2. Y esta fue la retrospectiva de la semana en América Latina. Es un deterioro, una destrucción de la